Senado. ¿Estamos activados con la TV? Tenemos, entonces vamos a continuar con el capítulo 3, si no me equivoco, del informe de la Secretaría, de la Subsecretaría de Educación. Tiene la palabra el señor director. Gracias, presidente, y dando continuidad a lo que se señaló antes del quiebre de la sesión. Toca entonces dar continuidad a la presentación en relación al capítulo 1, al programa 3 del capítulo 1 de la Subsecretaría de Educación. En este sentido, señalar que este programa concentra las asignaciones destinadas al mejoramiento de la calidad de la educación, desarrolladas principalmente por la División de Educación General y también la Secretaría Técnico Profesional. En este marco y a propósito de las distintas asignaciones referidas a los distintos subtítulos asociados a este programa, señalar que dentro del subtítulo 24, en particular la asignación 902, la educación de adultos y reinserción escolar, presenta un incremento de un 0,2%. Esta línea la está desarrollando principalmente la Subsecretaría a través de la División de Educación General y atiende las necesidades de la modalidad de personas jóvenes y adultos para proyectos de mejora, planes de alfabetización, formación docente, entre otras actividades. Se atienden a través de estas acciones la necesidad de revincular a estudiantes en el sistema a través de distintos apoyos comunales, fondos concursables y formación para desarrollo de estrategias de revinculación y permanencia escolar. En la línea 903, transversalidad educativa, que ha sido una de las líneas también que han consultado los parlamentarios de esta subcomisión, denominada la línea de convivencia escolar y prevención del consumo de drogas, también presenta un incremento. Esta es desarrollada, ejecutada a través de la División de Educación General y se apoya principalmente en la gestión curricular de la transversalidad educativa en todos los niveles de enseñanza. Se implementan desde acá estrategias, actividades y acciones asociadas a potenciar la convivencia escolar, la formación integral, la retención escolar, participación ciudadana, educación en derechos humanos, salud mental, entre otras iniciativas. Se consideran dentro de esta línea la intervención o el trabajo destinado a prácticamente la totalidad de los establecimientos educacionales del sistema que reciben subvención estatal, y respecto a las modalidades de ejecución se realiza principalmente a través de distintos concursos, convenios y también licitaciones. Es la forma de ejecución de esta línea asociada a la transversalidad educativa. Respecto a la línea 904, la asignación 904... ¿Vale todas las líneas completas? Porque en realidad se puede hacer una descripción rápida. Si alguien quiere preguntar por alguna en especial, mejor que lo haga. ¿Sí? Por supuesto. ¿Me permite, presidente? Sí, yo preferiría que hiciéramos así, porque si no vamos a hacerlo más rápido. El diputado Mellado, después el senador... Yo le pediría que a medida que vaya pasando cada una, nos vaya explicando el por qué la disminución en alguno, en desarrollo curricular del 56%, en 45% en fortalecimiento en inglés, 55% de disminución en la Alianza para el Mejoramiento de la Calidad de Educación, que habíamos hablado antes, asesoría y apoyo a la educación escolar, creo que el ministro tocó el porqué, del 35%. Entonces, para nosotros ir quedándonos más claro el porqué, cuál es, hacia dónde va el ministerio en esto y por qué razones tan altas, las disminuciones de presupuesto en esos ítems. Bien, lo dejo la palabra, sí. Perdón, senador García primero. Gracias, presidente. No, me sumo a la consulta del diputado Miguel Mellado y especialmente me llama la atención la disminución en el transporte escolar rural. O sea, si hay algo que nos piden a nosotros en la Araucanía, y yo estoy seguro que en regiones con alta ruralidad como el Maule, Ñuble y otras,
facilidades para el transporte escolar. Entonces, no sé por qué se está disminuyendo si yo entiendo que con lo que ya hay no alcanza. Gracias. Se ofrece la palabra, ahora sí. Gracias, señor presidente. Trataré entonces de ir respondiendo cada una solamente de las preguntas, por favor, que sí, aparecen entonces a propósito de esta presentación. Parto por la última consulta relativa al transporte escolar rural. Esta línea en particular efectivamente presenta una disminución respecto al año 2022, pero que tiene que ver fundamentalmente con que para el próximo año se están buscando integrar de manera más sistémica los distintos recursos que los distintos ministerios destinan también en esta misma línea. Estamos desarrollando hoy día, de hecho este año, un trabajo más coordinado con el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Transporte, que también financia una línea de transporte escolar rural para poder coordinar las acciones y poder llegar de mejor manera y coordinada a atender los requerimientos que hoy día el sistema presenta. Para nosotros es una línea bastante sensible. Frecuentemente tenemos el requerimiento por parte de sostenedores de sectores rurales de poder financiar esta línea, esta asignación y a través de estas coordinaciones, focalizando los recursos que las distintas instituciones también tienen asociadas a esta línea, pretendemos ir dando respuesta y mejorar incluso hoy día la capacidad que tiene el sistema para atender esta asignación. Y por otro lado también lo que se está haciendo en materia de transporte escolar rural es poder coordinar junto a los gobiernos regionales y destinar recursos en conjunto para poder coordinar tanto logísticamente como a nivel de recursos y potenciar esta asignación. Por lo tanto, si bien se presenta hoy día una disminución en esta línea, creemos que a través de las distintas coordinaciones que ya se están iniciando, se puede incluso mejorar el desarrollo de esta ayuda que se entrega a los sectores rurales a propósito de las solicitudes que se levantan a propósito del transporte escolar rural en el sector. Sí, por favor. Para que me quede claro, entonces ustedes disminuyen el presupuesto pensando que efectivamente los gobiernos regionales le van a suplir esa disminución de presupuesto. O sea, ¿lo dan por sentado o está negociado? Hay dos líneas de trabajo que se están haciendo ahí, una con el Ministerio de Transporte, ya lo señalaba al inicio, y efectivamente eso ya se está desarrollando. Hay conversaciones con el subsecretario de Transporte y el equipo para poder primero mejorar cuestiones logísticas, y aquí se dan cosas que son bastante curiosas. Por ejemplo, y lo poníamos como ejemplo, a propósito que hay que mejorar las coordinaciones interministeriales. En una misma casa, en un mismo hogar, en un sector rural, si asisten dos niños a un establecimiento X, pueden pasar dos vehículos distintos, uno del Ministerio de Transporte y otro de otro ministerio, a buscarlos y recogerlos. Eso tiene que ver con un ajuste a propósito de mejorar la operación entre ministerios. Y eso es lo que hoy día estamos buscando para mejorar esas coordinaciones, potenciar además el financiamiento que tiene el Ministerio de Transporte en esa línea y abrir evidentemente el trabajo con los gobiernos regionales. Entendemos que también hay una mayor asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda hacia los gobiernos regionales y que esto permitiría también poder mejorar las coordinaciones entre las distintas instituciones. Dos observaciones. Una, en este programa de educación del adulto mayor, ahí está incorporado todo lo que es el cuarto medio laboral también, ¿no? ¿Sí? Está incorporado ahí. Yeah. No, y lo que me llama este programa de evaluación técnico-profesional que baja, y el equipamiento también baja, cuando sabemos que la educación técnico-profesional está más o menos nomás, en todo. ¿Hay alguna explicación para eso? Sí, tenemos una disminución efectivamente en dos asignaciones, dos de las tres asignaciones asociadas a la educación técnico-profesional. En este caso son dos partidas, la 055 del subtítulo 24 y la 621 también del subtítulo 24.
Esto básicamente se da por lo que se señalaba en un inicio de la presentación, buscando la redestinación de recursos, refocalización de recursos, buscar sinergias operativas también entre las distintas unidades ministeriales y también focalizar los recursos a propósito de la línea estratégica que se está impulsando hoy día desde el Ministerio, que tiene que ver con el plan de reactivación. Eso no quiere decir que se dejen de hacer las iniciativas o se supriman las acciones que se vienen realizando en las líneas que se disminuye, sino que se está buscando hacer estas sinergias operativas para que con una menor cantidad de recursos poder realizar las acciones que se han venido desarrollando. Y también hay una instancia de evaluación de lo que se ha venido haciendo y eso también es importante señalar. Hay acá en esta línea... Diputado Naranjo. Voy a dejarlo con la presidencia. Gracias. Sí, diputado. Voy a puntualizar. Diputado, esperen un minuto, vamos a cortar Zoom y vamos a reanudar. Muy bien. Cortar Zoom y reanudar inmediatamente para seguir la sesión. Recording stopped. Puede continuar, secretario. Ya. Gracias, señor presidente. Recording in progress. Por su intermedio, continúo entonces con la explicación asociada a la rebaja de la línea asociada a ATP, técnico profesional. Le explicaba que se está buscando en estas líneas generar distintos mecanismos que permitan hacer más eficiente el uso de los recursos y como ejemplo de aquello se especifica en particular la línea asociada a las redes territoriales denominada Futuro Técnico, que forma parte de uno de los programas o líneas de acción que tiene la Secretaría Técnico Profesional y en este caso se hizo una revisión de estas iniciativas y estas acciones para poder poner el énfasis en el desarrollo profesional docente, principalmente directivos, asistentes de la educación. Esto a propósito del trabajo que se hace de manera colaborativa en red, que forma parte de lo que este programa desarrolla. Y en ese sentido se revisó que gran parte de estas acciones se estaban realizando a propósito de un trabajo que ya se estaba haciendo con las redes educativas, por lo tanto existían algunas duplicidades de iniciativas o que por distintas vías se estaba llegando a la misma iniciativa y en ese sentido se hizo una revisión completa, no solo en términos de lo que ocurre con la Secretaría Técnico-Pedagógica, sino que en cada una de las líneas asociadas al trabajo que se está desarrollando desde la subsecretaría, la Seremía, el nivel central en general hacia todo el sistema. Por lo tanto, de esta forma se pudieron advertir o se pudo advertir que efectivamente existían muchas duplicidades en el sistema. Y en ese sentido, presidente, es que a propósito de aquello se busca hacer más eficiente el uso de los recursos y también se disminuyen algunas partidas para poder generar con esos recursos las asignaciones y las distintas iniciativas comprometidas. Gracias. ¿Hay alguna consulta sobre las diputados? Gracias, señor presidente. Sí, le solicitaría, por favor, si pudiera explicar la consulta que se le formuló respecto a la disminución en un 45% de la asignación aprendizaje del inglés, la circunstancia mundial en la que estamos hoy día, la relevancia del inglés,
Y usted explicó de manera general la asignación 903, la transversalidad educativa y demás, que tiene un presupuesto de 4.587 millones de pesos y un incremento de 360 millones de pesos. Si pudiera, por favor, explicar en más detalle como qué programas estarían incorporados dentro de esa asignación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Sería conveniente, a ver si nos pueden hacer llegar una minuta complementaria, presidente, respecto de los programas que integra cada uno de los, especialmente ahí donde disminuyen y cómo lo van a reemplazar. Me parece súper razonable lo que acaba de decir el subsecretario de que están buscando más eficiencia, pero sería muy bueno que nos aseguraran cómo se comportan, digamos, cómo se van a reemplazar, muy especialmente en el ítem de transporte escolar rural, digamos que ahí se están buscando más eficiencia, digamos, cómo pretenden mejorarla, en fin. En general, una minuta explicativa de cada uno de los programas, especialmente los que disminuyen significativamente el presupuesto. Ok, diputado Mellado había levantado la mano. Sí, lo mismo. Lo que pasa es que le había pedido al subsecretario que a medida que iba hablando de cada una de las partidas del ítem 03 y hubiera significativamente la disminución, nos explicara brevemente. Ahora, sí, me sumo al diputado Cifuentes que también nos envíe una minuta. Aquí, así como explicó la duplicidad en el sistema en la educación técnico-profesional, también ver el tema, ¿cierto?, de educación técnico-profesional abajo, digamos, de que son casi un 41% menos, casi 1.000 millones menos, y eso es bastante fuerte, digamos. O el tema de la educación, de la asesoría y apoyo a la educación escolar, que es lo que más, y la transversalidad, como lo que decía el diputado, que no disminuye, pero también queremos saber si el tema de la prevención del consumo de droga efectivamente está ahí fuertemente en esos programas. Ok, retoma la palabra, si quiere contestar alguna inquietud. Sí, gracias, presidente, y por su intermedio. Bueno, son muchas preguntas asociadas a este programa. Yo me quedo con que se solicita una minuta informativa que pueda ir explicando más en detalle cada uno de los programas. No obstante, se han ido dando respuestas a algunas cosas puntuales que acá han consultado los parlamentarios, ¿no? Muy bien, ministro ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Mire, muy brevemente, ¿no? Yo diría que, si bien me parece muy buena la iniciativa del diputado Cifuentes de poder construir una minuta que explique, ¿no es cierto?, cómo se van a ir reemplazando cada uno de estos programas, especialmente aquellos asociados a el apoyo a la educación pública o la mejora educativa, también justificando cuáles son esas acciones de eficiencia para no ver duplicados esfuerzos, ni tampoco, voy a decirlo de esta manera, la contratación de servicios externos que muchas veces en el Ministerio se hace, ¿no es cierto?, grandes licitaciones para apoyos directos de algunas universidades. Una cosa importante asociada al transporte escolar es que una manera en que han resuelto los municipios, eso nos ha pasado cada vez que nos reunimos con los distintos alcaldes y alcaldesas, especialmente, no es lo mismo que sucede en los servicios locales, es que han echado mano por estos años, ¿no es cierto?, del FAEP. Entonces, la preocupación de la disminución del FAEP siempre ha estado asociada, ¿no es cierto?, al transporte escolar, que no es necesariamente un derecho consagrado, pero sí adquirido de alguna forma, ¿no? Se ha ido transformando en una necesidad imperiosa. Yo quiero volver aquí sobre la discusión inicial que planteaba yo más temprano, ¿no?, de cómo hacemos un debate, que eso es un proyecto de ley. Ahí yo recojo la invitación del diputado Naranjo en el Atrévase, ¿no?, que tenemos que de una vez por todas hacer esa discusión respecto de cómo avanzamos una subvención por proyecto educativo que no esté asociado a la asistencia escolar. La gran debilidad que tenemos es precisamente esa, proyectos chicos con poca matrícula o con problemas de inasistencia, que se da generalmente en la educación pública o en la educación rural por las distintas circunstancias, aún más después de la pandemia, es que esos proyectos no se financian. Derechamente hoy día no hay el financiamiento asociado a la matrícula es una gran debilidad. Esa es una expresión muy concreta más allá de la ideología del Estado subsidiario. Y esa discusión, en el fondo, en algún minuto vamos a tener que hacerla como país, que es más compleja, es más larga, va a entrar ahí un componente ideológico importante, en donde nosotros evaluamos proyectos educativos por tamaño y por realidades contextuales. Hoy día, por ejemplo, no hay subvención de zonas extremas en la provincia de Palena, siendo que tiene un clima bastante parecido al de Coyhaique, gran parte del año. O en las zonas aisladas del altiplano, donde la calefacción, en el fondo, se usa gran parte del año por las temperaturas, ¿no es cierto?,
bajas durante mucho tiempo. Entonces, cuando uno mira el detalle de los alcaldes y alcaldías, nos vamos a dar cuenta que no hay subvención que resista de la misma manera que lo que pasa con el transporte. Lo segundo, esta es una conversación que yo he hecho con el ministro de Transporte. Hoy día solo 10 ciudades, entre esas el Gran Santiago, tienen regulado el transporte. Y por lo tanto, entonces nosotros creemos que aquí también nosotros podemos hacer esfuerzos y ayudados por ustedes de sentarnos a la mesa con la autoridad regional para poder hacer una definición respecto de cómo aumentamos oferentes que vengan del mundo privado, quizás, ¿no es cierto?, con una subvención que permita poder establecer un sistema de transporte, especialmente en las zonas rurales. Al menos 3 buses, ¿no es cierto?, que corran en la mañana, mediodía y en la tarde y que puedan trasladar a las personas que viven especialmente alejados de las zonas urbanas o de los centros escolares. Entonces, quiero poner el punto porque me parece ahí que es una discusión más allá del presupuesto, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, su secretario. Señor presidente, quisiera poner el acento en algunos puntos que creo que es necesario en este momento. Probablemente el nombre de este programa, Mejoramiento de la Calidad, nos puede hacer pensar que solo pasa por este programa, que la calidad de la educación y nuestra preocupación como Ministerio de la reactivación de los aprendizajes podría pasar por un programa, pero no es así. La verdad es que a lo largo de todo este presupuesto existe una serie de estrategias y de líneas en las cuales nosotros hemos decidido poner los acentos que creemos que son los que nos permiten efectivamente llevar a cabo esta reactivación de aprendizaje. La situación, el contexto en el que nos encontramos de pandemia, de como señalaba también el ministro, escasez de recursos, ¿no?, en general, nos obligan a nosotros como Ministerio de Educación definir también dónde vamos a poner los énfasis que nos permitan lograr este objetivo que hemos planteado, que es la reactivación de aprendizajes. Y vuelvo al inicio de nuestra presentación hoy, ¿no?, que los estudiantes lleguen a los colegios, que los colegios les entreguen las condiciones y que se desarrollen los aprendizajes, que logren los aprendizajes que necesitan. Pues bien, para lograr eso, nosotros hemos puesto énfasis en algunos puntos. Hemos dicho, como condición basal para esa reactivación de aprendizajes, la convivencia escolar, el bienestar socioemocional, la salud mental, que se encuentra en el programa 3 con un alza de los recursos. Lo mismo respecto de la reinserción y la revinculación que nos permita ocuparnos de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. El liderazgo como elemento esencial para que las comunidades tengan las capacidades suficientes para impulsar esta reactivación, programa 4. Algo tan elemental como condición basal, la alimentación, los programas de alimentación de los estudiantes, programa de JUNAEP, programa de habilidades para la vida, que nos permite llegar prontamente a resolver y a enfrentar junto a las comunidades las problemáticas que se han generado producto de la violencia escolar, la convivencia escolar, los problemas de bienestar, los problemas de salud mental, programa de habilidades para la vida en el programa de JUNAEP, infraestructura escolar en el programa de la DEP, el aumento de los FAEP en el programa de la DEP, llegar a los estudiantes a lo largo de todo el país con textos escolares de calidad, programa 11, innovación educativa que nos permita fortalecer las capacidades de innovación del sistema y las experiencias de aprendizaje, programa 11, como lo hemos señalado también, el aumento de las subvenciones, programa 20, útiles escolares, algo tan esencial como condición basal, también programa de la JUNAEP. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que la reactivación educativa en este proyecto que hoy nosotros traemos está a lo largo de todo el proyecto, no solo en este programa. Hemos tenido que decidir dónde poner los acentos. En educación es algo que tenemos que hacer siempre, definir dónde vamos a poner las fichas que nos van a permitir avanzar hacia donde queremos avanzar, que, como ya lo hemos dicho latamente, es la reactivación educativa, ¿ya? Por tanto, la invitación que hacemos es hacer esa mirada
respecto de dónde estamos poniendo los acentos a lo largo de todo el proyecto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna observación más, alguna línea antes de entrar a la partida 09 de la Superintendencia de Educación? Diputado. Gracias, señor presidente. A ver, yo creo que es una buena idea lo de la minuta detallada, pero creo que esta es la instancia para discutir y poder entrar en mayor detalle. Creo que estamos en términos demasiado generales y este es el momento precisamente para poder entender, y hasta esta instancia todavía no entiendo por qué se disminuye el fortalecimiento del aprendizaje en inglés en casi un 50%. Creo que es relevante, sin entrar en mucho detalle, explicar a qué se debe aquello ahora en esta instancia y también señalar con alguna precisión en qué consiste la asignación 903, la transversalidad. ¿Qué programas comprende? Porque efectivamente es muy importante la convivencia escolar, pero ¿de qué forma? ¿Cuáles son los programas? Se está incrementando una cantidad importante, entonces podemos ver el detalle después, más en detalle, pero tener alguna certeza, porque si no son solo generalidades que en realidad no tendría sentido esta comisión. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. En la mañana planteé una observación respecto de las glosas. Por la cantidad de temas seguramente no se nos pasó, pero como ahora ya estamos entrando en cada uno de los programas, sería interesante saber por qué se eliminaron las glosas relativas a transparencia y a envío de información a este Congreso Nacional, presidente. Muy bien, diputado Mellado. Sí, un detalle nada más que se queda, porque en el capítulo 1, programa 3 que estamos viendo, la asignación 903 de transversalidad educativa, la glosa 13, la asignación se refiere a transversalidad educativa, convivencia escolar y prevención de drogas. Sin embargo, en la glosa 13 no contiene esos elementos, sino participación ciudadana, educación en derechos humanos, salud mental, educación no sexista y prevención de violencia de género, entre otros temas que no están en concordancia con los planes y programas de estudio de los establecimientos educacionales. Entonces, quisiera que me explicara, digamos, esto. Muy bien, no sé quién va a contestar, ¿su secretario? Sí. Primero, respecto de lo de la glosa habla de transversalidad educativa, por tanto, allí involucramos lo que es transversal, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, educación para la paz, etcétera, ¿no? Que tiene que ver también con la convivencia escolar. Lo que se ha hecho en esa glosa es sintetizar, pero no hay un cambio, digamos, en lo sustantivo, puesto que esa glosa financia la política nacional de convivencia escolar. Por tanto, ahí está contenido todo lo que tiene que ver con convivencia escolar, bienestar socioemocional, salud mental, etcétera, ¿no? Entonces no hay una variación ahí, sino que más bien en la redacción de la glosa. Y bueno, respecto de más especificaciones sobre esta línea en particular, que insisto, para nosotros es tremendamente importante. Hemos estado estos meses, por ejemplo, viviendo una experiencia tremendamente importante en la que los trabajadores de la educación, profesores, docentes, profesores, profesoras, asistentes de la educación, están participando, gracias a este financiamiento también, en el fortalecimiento de sus herramientas, ¿no? Hemos hecho un convenio con las universidades públicas, y a través de ello realizando acciones de fortalecimiento de herramientas que les permitan enfrentar la problemática de convivencia escolar y la problemática de salud mental. Y eso se financia con esto y es tremendamente importante, así como es un programa de focalización en aquellas comunas donde hemos podido observar casos más críticos de violencia escolar y de convivencia, ¿no? Este año han estado participando y están todavía participando alrededor de 23.000 trabajadores de la educación en general, ¿no? En estos talleres de fortalecimiento de herramientas para enfrentar la convivencia escolar. Y también hemos focalizado en 60 comunas que son aquellas que presentaron casos críticos de violencia escolar, y próximo año le damos continuidad a esto. Eso es lo que financia esta estrategia, ¿no? de la transversalidad educativa, convivencia escolar. Eso, señor presidente. Para que el diputado no pregunte por tercera vez qué pasa con el programa inglés. Bien,
por su intermedio, presidente. Trataré de avanzar en la respuesta asociada a las glosas presupuestarias en general, y esto ya es un marco no en particular de esta asignación, sino que más bien en la presentación del proyecto de ley para el capítulo o para la partida de educación, que tiene que ver con una propuesta que se hace desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda para poder hacer una simplificación. Aquí hay dos elementos que se consideraron al momento de hacer la propuesta de glosa. Ahí quizás también el Ministerio de Hacienda pueda reforzar un poco esta línea que se está proponiendo en este proyecto de ley. Por una parte, tiene que ver con hacer una simplificación de las glosas, en tanto había muchas glosas que especificaban mucho detalle y aparecía una lista interminable de acciones, de iniciativas, y todos los años, en la medida que se iba discutiendo un nuevo proyecto de ley, se iban agregando nuevas iniciativas. Estas glosas se simplificaron y se buscó una redacción que permitiera incorporar todos los elementos o todas las iniciativas que ya formaban parte de la glosa, de manera de poder englobarla en esta nueva glosa, pero hacer una simplificación de esta. Es por eso que en algunos casos, diputado, no aparece específicamente el nombre de una iniciativa, pero sí se buscaron conceptos que lograran englobar esto para poder ejecutarlo a través de lo que permite la glosa. Y por otro lado, se hizo también y se suprimen en algunas glosas asociadas a los informes que de manera trimestral o semestral el Ministerio debe presentar al Congreso, a los parlamentarios. Y esto se hizo a propósito también de un proceso de simplificación en los informes que se están entregando, entendiendo que esto ya están contenidos en el numeral 11, 12, 18 del artículo 14 de esta ley. Por lo tanto, en ese sentido, se buscó no hacerlo específico en cada una de las glosas, sino que más bien ajustarse a lo que ya indica la ley, los numerales 11, 12 y 18 del artículo recientemente mencionado. Vuelvo a preguntar yo, ¿qué pasa con el programa en inglés para que el pobre diputado se quede tranquilo? Diputado y presidente, por su intermedio, efectivamente este es un programa asociado al subtítulo 24, en la línea 517, denominada Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés, disminuye en un 45%. Es por todos sabido que este programa busca, además de la formación de ciudadanos mediante el aumento de las capacidades en los conceptos asociados a la educación media para comunicarse en inglés. Las actividades principales que se realizan desde esta asignación son las capacitaciones a docentes, campamentos de inglés con estudiantes, además de la entrega de materiales pedagógicos, entre otras iniciativas asociadas a la asignación. Se están considerando inicialmente 3.500 establecimientos que van a verse beneficiados con esta asignación, y efectivamente presenta una disminución respecto a la propuesta que se está haciendo para el próximo año. Acá nuevamente se plantea detrás de la estrategia de ir buscando sinergias operativas, evitar duplicidades de iniciativas, también buscar cómo operacionalmente se mejoran algunas iniciativas que están contenidas en cada una de estas asignaciones. Y en este caso en particular, diputado, mencionar que se tiene convenios de colaboración, en este caso en particular a través de PNUD, en donde se están desarrollando y ejecutando las distintas acciones o gran parte de las acciones que se desarrollan desde esta iniciativa a propósito del fortalecimiento del aprendizaje del inglés, y en función de este convenio y con otras instituciones que se está buscando también la forma de hacer un reenfoque de prioridades, de tal manera de poder, con el recurso y con la asignación de recursos disponibles, poder seguir generando acciones, pero desde una nueva mirada, un nuevo enfoque asociado a estos convenios que tenemos con estas instituciones. Por lo tanto, si bien disminuye la asignación, se asegura la continuidad del programa y además de poder no solo desarrollar las acciones que se venían desarrollando, sino que hacer un replanteamiento de aquellas a propósito de estos convenios que tenemos vigentes.
Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención por hacer. Entonces, si les parece, los señores diputados y senadoras, senadores, vamos a votar la partida sobre la partida más bien el capítulo segundo del capítulo 01, que es el corresponde a la Subsecretaría de Educación. Sí, senador diputado. El diputado Cifuentes había pedido anticipadamente a ver si podían enviar una minuta, digamos, con las rebajas de esto para tener, porque hemos tenido las explicaciones muy consistentes, digamos, pero sería bueno que quedara por escrito, digamos, las cosas que nos dijeron, que estén en los programas para poder después hacer el seguimiento, porque si no, cuando vengan el próximo año en la primera ejecución presupuestaria, le vamos a preguntar lo mismo. Entonces, es preferible que estemos, y yo dejaría en suspenso esta partida hasta que envíen la minuta. Hasta que envíen la minuta, y poder votarla. Yo digo, vamos a contar con el compromiso del señor ministro de enviarle. Aquí está presente el ministro, él se compromete a enviar esa minuta. Si le parece, señor ministro. ¿Sí? No, yo no, sin atribuirme a una función que no me corresponde, pero de este capítulo nos quedan 3 programas todavía, ¿no? Hasta el 04, 11 y el 20, ¿no? Sí, sí. Entonces, y el 21, perdón. Pero están cuestionados. No, pero no. Porque si es así, entonces se vota completo. Ya, perfecto. Es que esa es mi pregunta. ¿Usted enviaría esa minuta en todo caso, señor ministro? Por supuesto. Si en el fondo en la resignación, para no retrasar, yo votaría y solamente haría el envío de la minuta. Gracias. Explicarme qué va a poner en votación, porque yo también... Vamos a poner en votación el capítulo sobre la Subsecretaría de Educación. Completo. Sí, claro. Que yo quiero a lo menos abstenerme en el programa 01, también en el 03, también en el 04. No hay más que el 011. Y es que, presidente, perdón, yo no sé si nos van a explicar el 20, si el 20 es muy importante. Sí, tal vez deberíamos ver aparte el 20, entonces estaríamos viendo el 20 a continuación, que probablemente, y ciertamente el más importante de todos los capítulos, por su monto. Entonces, si le parece, podemos aprobar el resto y dejar el 20. Pero con mi abstención, presidente. Con la abstención del senador García. Presidente, si me permite, por ejemplo, en el 01, yo considero que no nos han explicado por qué se reducen tan significativamente las platas para los liceos bicentenarios, tanto en programas como en infraestructura. Son bastante fuertes las reducciones y yo prefiero abstenerme para que esto lo volvamos a discutir en la mixta de presupuesto. Gracias, presidente. Bueno, vamos a discutir eso en la comisión mixta. También el diputado Mellado se abstiene, entonces estamos de acuerdo. A ver, presidente. Vamos a ver ahora la partida. Me permite dos cosas, presidente. Entiendo bien lo que están votando y que solamente el programa 20, correspondiente a subvenciones de establecimientos educacionales, queda pendiente, pero precisar que... Esto se aprueba por 1, 2, 3, 4... 5 votos a favor y 2 abstenciones. Sí, perfecto. Pero antes de eso, presidente, el diputado Mellado, junto con el diputado Schubert, han presentado una indicación en el programa 03, correspondiente a mejoramiento de la calidad de la educación, en la glosa 13, que está asociado a la asignación 903, que se ha estado analizando hace un momento, que se refiere a la transversalidad educativa, convivencia escolar y prevención del consumo de drogas. Esa asignación 903 tiene una glosa, la 13, y ahí los diputados que he nombrado quieren o proponen reemplazar la frase final del primer párrafo de esta glosa que dice educación no sexista y prevención de la violencia de género, entre otros temas que estén en concordancia con los planes y programas de estudio de los establecimientos educacionales y prevención y erradicación de la violencia escolar, entre otros temas que estén en concordancia con los planes y programas de estudio de establecimiento educacional. Es decir, ellos plantean eliminar lo referente a la educación no sexista y a la prevención de la violencia de género. ¿Perdón? Discutamos el tema, es que
está la propuesta para borrar una parte y colocar otra, digamos, porque la verdad es que Eso es, o sea, es distinta, la moción es cambiar la glosa. Yo propongo que la votemos directamente, porque yo no estoy de acuerdo con cambiarla. Yo tampoco. Muy bien, en votación entonces, por favor. El señor presidente pone en votación la indicación a la cual se ha dado lectura. Senadora. Pues, senadora Órdenes. Voto en contra. Vota en contra. Senador, diputado Naranjo. En contra. Senador García. A favor. Diputado Cifuentes. En contra. Tengo me gustaría hacer una pequeña moción nomás, que en lo sucesivo, cuando haya cambios en las glosas, se pudiese poner en la pantalla los dos textos, por favor. Eso nos ayuda a los que somos más lentos a tener algo de comprensión. Lo que se recibió hace muy poco. Diputado Cifuentes vota en contra. Diputado Mellado, a favor. Presidente. Barrera, falta Barrera. Perdón, diputado Barrera. En contra. Presidente. En contra. Entonces se rechaza la indicación por 5 votos a favor y 2 en contra. No todo rechazo es malo. Ahora, en consecuencia, corresponde, como se ha señalado, la discusión del programa 20, correspondiente a las subvenciones a los establecimientos educacionales. Exacto, eso es. Sí, señor ministro. Es el programa 20. Adelante. Sí, yo sin prejuicio el envío comprometido de la minuta, yo de verdad que quisiera cerrar el tema del capítulo 1, el programa 01, y poder hacer la explicación a lo mejor en extenso de la situación de los liceos bicentenarios, porque no tiene mucha más explicación que la que ya hemos dado ya. El programa bicentenario no tiene cohortes nuevas. El último proceso de concursabilidad fue el año 2020. Y por lo tanto lo que estamos haciendo, la disminución de ese presupuesto tiene relación con que se va acabando la cohorte. Nada más, no tiene relación con que estemos cerrando un programa, sino que simplemente los compromisos asociados se han ido cerrando. Segunda cosa, es importante considerar un componente asociado a la mejora educativa, ¿no? Una de las glosas más específicas es la contratación de una plataforma con una fundación externa que lo que provee, ¿no es cierto?, son recursos, en este caso especialmente evaluaciones, para poder medir aprendizajes durante 3 veces en el año. Mismo recurso que podemos colocar a disposición a través de la Agencia de la Calidad de la Educación, que tiene no solo la medición día, sino que también otras pruebas de carácter intermedio. El programa bicentenario es básicamente eso. Ahora, sin perjuicio de esto y evaluando de manera muy positiva iniciativas como de estas, nosotros hoy día estamos en condiciones, porque eso también implica una visión distinta, ¿no es cierto?, respecto de la educación de cada gobierno, que podamos evaluar este programa en su mérito, junto con otros programas que potencian y mejoren la educación secundaria. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy día es seguir apoyando a los liceos bicentenarios existentes, pero también abrir otras modalidades de apoyo, como por ejemplo lo que se acaba de explicar respecto de los liceos técnicos, en donde se hace una reducción para no duplicar. Están las redes de futuro técnico y están, ¿no es cierto?, otros programas que hacen apoyos similares. Entonces tenemos que ir mirando distintos programas, no unificar, creemos nosotros, en una sola manera, ¿no?, de entender. No ha sido nuestro gobierno, sino que más bien durante el año, como digo, el año 21 y también para el año 22 no se abrieron cohortes de nuevos liceos bicentenarios. Entonces, no tiene mayor explicación que eso, como que va achicándose. El próximo año va a haber menos recursos porque hay menos cohortes y menos compromisos de cuotas pendientes que entregarle a estos establecimientos. Muchas gracias. Senador García y después... Presidente, señor ministro, por lo menos yo la experiencia que veo en la Araucanía con los liceos bicentenarios, muy exitosa. Yo creo que fue el año 2019 o 2020 también, se incorporaron liceos técnicos a la modalidad de bicentenario, también con muy buenos resultados. Entonces, claro, usted me dice, no, es que no van a haber nuevos liceos bicentenarios, y yo creo que ese es precisamente el sentido de nuestra votación, porque nosotros creemos que sí es un programa que debiera continuarse. Sí, ustedes están en su legítimo derecho de poner programas nuevos,
pero creo que eso no puede hacerse a costa de cerrar los programas que vienen funcionando con éxito. Esa es mi crítica de fondo y por eso yo voy a votar en contra de o me voy a abstener al menos sí, es que yo entiendo que habían solicitado revisar la votación, pero yo mantengo mi votación. El ministro pidió aplicarlo nuevamente para cerrar ese capítulo. Está cerrado por votación en todo caso, sí. Está muy bien. Muchas gracias. Entonces a la partida al ítem 020, ¿no? Al programa 020. Sí. Programa 20. Bien, presidente, por su intermedio. Perdón, presidente, perdón. El programa 03 de mejoramiento de la calidad de la educación, que tiene una caída del 14%, ¿usted lo va a dar por unanimidad? No, usted me dijo que sí a obtener. Sí, claro. Correcto, eso es. Muchas gracias. Está claro. No, está en verdad registrada su abstención, señor senador. Bien, podemos, respecto con las objeciones respecto del programa 020. ¿Cuál es la objeción que existe respecto del 020? Sí, por favor, señor senador. Presidente, yo creo que sería bueno que nos hicieran una explicación de todos los ítems, los que suben, los que bajan, son hartos en realidad. O sea, esto es pero es el corazón de la subsecretaría. Si me permiten que lo llame así. A ver, pero hay una partida que es mucha plata, que son los 189.000 millones, casi 190.000 millones en subvención de escolaridad. Entonces, dado que la subvención está establecida por ley, y aquí no estamos modificando la ley de subvenciones, sería bueno en qué está pensando. Y yo lo asocio, ministro, a lo que usted explicó ayer en la comisión de educación, en el sentido de que los servicios locales de educación irían a tener una subvención basal o un mejoramiento de la subvención, dijo usted. Los servicios locales de educación hasta este año tenían un FRAEP, un Fondo de Recuperación y Apoyo de la Educación Pública, por 40.000 millones que no está. Entonces yo no sé si es porque va a ocupar parte de este aumento en la subvención de escolaridad a ese objeto, o eso está más adelante, porque también hay otro, ¿no? Entonces, bien importante que nos explique, porque aquí, digamos, son muchos recursos los que están comprometidos. Muchas gracias. Sí, señor ministro, por favor. Sí, muy brevemente, claro. Disculpe, yo usé ayer un concepto ahí, también la senadora Proboste me lo preguntaba. Yo digo condiciones basales, ¿no? En el fondo se refiere al financiamiento del servicio educativo en su conjunto, no es la subvención. No tenemos nosotros todavía una ley de subvención basal, ¿no? Para identificarlo. Entonces, cuando presentemos, ¿no es cierto? Por eso nos acompaña Gonzalo Granifo, quien es jefe de la división de la Dirección de Educación Pública, en específico los aumentos de subvenciones, de recursos a financiamiento, ¿no? En la educación pública, vamos a poder mirar en detalle cuánto es el aumento y las razones. En este caso aquí, Felipe Peña nos va a explicar en detalle el aumento de esta subvención. Bien, gracias, ministro. Presidente, por su intermedio, y a propósito de la consulta asociada a la explicación más en detalle de lo que contiene el programa 20 y cómo se explica el crecimiento considerable que presenta este programa. Al respecto, señalar que el programa 20 financia el sistema escolar vía subvenciones. Desde acá se asocia también las líneas de carrera docente, bonos de incentivo al retiro, que también forma parte de las consultas que se realizaron al inicio de esta presentación. Se consideran también el recurso para el mantenimiento del sistema a nivel de infraestructura, entre otras acciones que se desarrollan a propósito de la entrega de subvenciones. Esto se genera como parte de lo establecido en el Decreto de Fuerza de Ley número 2 de 1998, que regula la asignación de subvenciones y regula la modalidad también de pago de subvenciones. ¿Qué es lo que ocurre para el próximo año y qué es lo que se está proyectando a propósito del trabajo que se realizó
de manera bastante coordinada y en detalle con la Dirección de Presupuestos a propósito de poder hacer de manera correcta y ajustada las proyecciones asociadas a las distintas variables que intervienen en el modelo de subvenciones. Se estimó de esta manera entonces para el próximo año un incremento de un 6,2%, lo que se refleja en un crecimiento de casi 450.000 millones adicionales al programa 20. Esto se explica fundamentalmente por tres razones principales que son las principales variables que intervienen en el modelo de proyección que hace la estimación para el cálculo del financiamiento de este programa. Por una parte, se considera el incremento en la matrícula proyectada, pasando de 3.286.000 estudiantes a 3.312.000 estudiantes para el próximo año. Ese es un trabajo que se hizo a propósito del comportamiento de la matrícula, la asistencia del último año y de las proyecciones que se están haciendo en conjunto con la DIPRES. Por lo tanto, si es tan amable repetir esas cifras de matrícula, son muy importantes. Hay una proyección de crecimiento que se define en conjunto con la Dirección de Presupuestos, en donde se considera una matrícula proyectada para el próximo año de 3.312.000 estudiantes. Otro elemento importante que se considera... Perdón, ¿y 2022 cuánto es lo proyectado? El 2022 es 3.286.000 estudiantes. Ese incremento, además del incremento en la matrícula proyectada, también se estima un incremento en los alumnos prioritarios que se definen a propósito de la subvención escolar preferencial. Recuerden que en esta línea intervienen o se consideran los estudiantes preferentes y prioritarios. También aquellos alumnos que son beneficiarios del programa de integración escolar, el programa PIE, y las asignaciones asociadas a carrera docente. Principalmente son estos los elementos que influyen hoy día en la proyección de crecimiento de esta asignación y los montos que ustedes están revisando en la propuesta de presupuesto 2023. En lo específico, considerando el aumento de alumnos prioritarios a propósito de la subvención escolar preferente, se estima para el 2023 un crecimiento o más bien un número asociado al 1.662.000 estudiantes, lo que considera un 4,45% de aumento en esta línea, asociada a la subvención escolar preferencial respecto a el dato que existe para este año. Por lo tanto, el próximo año se considera ese porcentaje, un 4,5% de crecimiento. Esto implica, entonces, que en esa línea de asignación... Diputado Mellado, por favor. Es que para que no se nos vaya, en la subvención de escolaridad, eso que ustedes hablan, ¿va amarrado un porcentaje también de aumento en las subvenciones en los sueldos de los profesores o no? Porque la subvención va directo al sostenedor, pero va, ¿en qué parte? Porque, perdona la insistencia en los profesores, no es que tenga yo la vocería de los profesores para su sueldo, ¿no? Pero creo que si hay un aumento de subvención, ¿cierto? Quizás debería un porcentaje amarrado también a si hay mayor aumento, digamos, de trabajo y esto a las subvenciones de los profesores, al sueldo. Sí, ahí solo señalar que las líneas que están creciendo en este caso en particular y cuáles son las variables que se están considerando, tiene que ver con dos fenómenos que es importante de poder relevar y que se consideran en la proyección para el próximo año. Ya lo decía, lo primero asociado al crecimiento en los alumnos prioritarios, asociado a la subvención escolar preferencial, y como segundo tema es la cantidad de beneficiarios PIE que se están reconociendo en el sistema. Luego entender que este crecimiento asociado a estas dos variables, evidentemente que afecta a la línea de escolaridad y la línea asociada a la subvención escolar preferencial. Luego los usos de esos recursos están regulados por lo que se señala en cada una de las asignaciones de subvenciones. Y en ese sentido, respondiendo un poco a su pregunta, para entender si estoy entendiendo bien su consulta, lo referente al aumento de remuneraciones de las planillas asociadas al pago de profesores y asistentes de la educación,
más bien viene dado según las condiciones también que se rigen por los distintos estatutos que norman las escalas de sueldo o rentas asociadas a los docentes y asistentes, y también a lo que se fija a propósito de lo que en el caso de las corporaciones también están regulando. No obstante aquello, y eso es importante también señalarlo, porque puede ser una parte de la respuesta que se puede entregar a su consulta, senador, es que, perdón, diputado, es que se incrementa también algunos bonos de reconocimiento docente a propósito de que se están incorporando mayores recursos. Esto básicamente porque a propósito de la evaluación docente que se va a explicar luego o se podría profundizar luego, se están considerando un mayor número de docentes que va a participar el próximo año en las evaluaciones docentes. Por lo tanto, al incorporarse una mayor cantidad de docentes, van a aumentar la cantidad de docentes que van a ir pasando los distintos tramos asociados a la escala de renta, y eso hace que efectivamente se incremente su renta a propósito de la evaluación docente. Eso se proyecta en la línea de subvenciones, está considerado en el programa 20 y también forma parte de la explicación de crecimiento que tiene esta asignación. Por lo tanto, por esa línea sí podría ser que se dé respuesta a lo que usted está consultando, diputado. Y para poder terminar la explicación asociado al programa 20, entonces, por una parte teníamos el aumento en los alumnos prioritarios, pasamos y crecemos y se proyecta un crecimiento de un 4,45%. En el caso de... Perdón, la interrupción. ¿Usted dijo un 4,45%? Sí, un 4,4, 4,45 para ser exacto. Sí, presidente, perdón, es que yo había notado 45%, por eso estaba sorprendido. Se parecen los números, pues, presidente. Sí. Estábamos haciendo todo tipo de consultas. Yo creo que lo que falta es café. No, broma aparte, yo noté 45% y estaba sorprendido, incluso se lo comenté a la senadora Proboste, le dije, está creciendo la subvención escolar preferencial en un 45%. Sería demasiado bueno. Trataré de ser más claro en la cifra, senador. 4,45, para que quede claro. Sí. Bueno, tenemos que tomar una decisión respecto a la partida 20, del programa 20. Así que, si les parece. Presidente, sí, yo estoy conforme con las explicaciones que se nos han entregado. Creo que los números son 26.000 más de matrícula y el 4,45 y no el 45 Muy bien. en los alumnos prioritarios, además de los recursos que tienen que estar para la carrera docente, por supuesto. Si les parece, con el voto no está el diputado Naranjo, así que no podemos tomar su... ¿La senadora Orden vota a favor? No, dice que votan a favor, sí. ¿Unánimemente? Es unánime, sí. Muy bien. Seguimos entonces, esta es toda la partida, el capítulo sobre el Ministerio, sobre la Subsecretaría. Y seguimos ahora con ¿cuál subsecretaría? No, digamos Superintendencia de Educación. Superintendencia de Educación, sí, por favor. ¿Pero hay algún comentario sobre la Superintendencia de Educación? Está conectado su Superintendente de Educación. No, lo vamos a explicar nosotros, pero podemos, si a lo mejor, contestar las dudas respecto de ambas, ¿no? Mis dudas respecto a la superintendencia, como sabe, señor ministro, son más bien políticas. No veo por qué no haya habido todavía, no tenemos en mi región por lo menos un nuevo superintendente y en varios otros lugares del país, ¿no? Pero en fin, eso ya es materia que veremos el próximo año. Así que yo no tengo ninguna objeción al presupuesto de la subsecretaría, de la superintendencia. ¿Se ofrece la palabra? En votación. El señor presidente pone en votación el capítulo 02 correspondiente a la Superintendencia de Educación. Senadora Órdenes. A favor del capítulo 02. Diputado Herrera. A favor. Senador García. Diputado Cifuentes. A favor y café. Diputado Mellado. Presidente. A favor. Que entonces aprobado este capítulo 02 por la unanimidad de los miembros 6-0.
A continuación, según lo que se ha dicho, sería el capítulo 03, Agencia de la Calidad de Educación. ¿En la Agencia de Calidad la que viene? Ah, sí. ¿Sí? No. Votamos Superintendencia. A continuación está en la partida, es el capítulo 03, correspondiente a la Agencia de la Calidad de Educación. Déjame verla por una técnica. ¿Qué página baja? 115. Sí. 115. Creo que quiero decir algo. No, que no corresponde igual a eso. Sí, sí. No, presidente. Sí, diputado Supremo. Gracias, presidente. Solo en esta, quizás nos pudiesen explicar los aumentos significativos de dos programas, digamos, o dos asignaciones, la de desempeño, El logro de aprendizaje. claro, y la de cumplimiento de estándares de desempeño profesional, que son las que, si no me equivoco, una es la que tiene más aumento, un 21%. La otra 17. Y la otra 17, exactamente. A uno y la 615. Eso es. Si me permite, presidente, también, si podemos ampliar, si nos pueden, ¿cómo se mueve a nivel del país la Agencia de Calidad de Educación también? Agrega mi voto. ¿Cómo abarca el país completo? ¿Cierto? No, ¿cómo abarca el país? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el funcionamiento? Porque al explicar la evaluación del logro de aprendizaje, que es la punta de lanza que dijo el ministro, digamos, para poder volver a tener gente en las aulas, ¿cierto? Hacer el puerta a puerta para que los alumnos vuelvan y que efectivamente ese tema de educación, aquí yo creo que la evaluación del logro del aprendizaje creo que es vital, digamos. Entonces quiero ver cómo se ve a nivel nacional eso, cómo se hace a nivel nacional esto. Yo no tengo objeciones. Sí, si bien va a hacer la explicación en detalle los aumentos, dos cosas que son bien importantes, ¿no? La Agencia de la Calidad, al igual que la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación, son parte del sistema de aseguramiento, ¿no? Y la responsabilidad de la agencia es fundamentalmente evaluar y orientar. Entonces, durante estos años nosotros no hemos tenido evaluaciones, desde el 2019, bastante irregular, producto del estallido, luego tenemos los 2 años de pandemia, y nuestra solicitud este año había sido la suspensión total de esas evaluaciones en el entendido que generan una presión adicional a los establecimientos. El Consejo Nacional acogió parte de nuestros argumentos y nos permitió solo implementar 4 evaluaciones, tanto en el cuarto básico como en segundo medio, y por lo tanto vamos a tener información respecto a eso. Aquí se van a explicar el crecimiento, ¿no?, del presupuesto, pero especialmente porque, al contrario o de manera distinta a la Superintendencia, la Agencia de la Calidad funciona con macrozonas, no hay instalaciones regionales de la Agencia de la Calidad. Y por lo tanto eso, si bien no ha sido necesariamente una dificultad para enfrentar su tarea, nosotros vemos que podría ser posible tener mayor pertinencia territorial, ¿no?, al tener una oficina en cada región, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros hoy día vemos en esto es fundamentalmente cómo ampliamos las funciones de la Agencia de la Calidad, incorporamos otros sistemas de evaluación a gran escala, tal como se ha hecho. Durante la pandemia se implementó la prueba DIA, que es una prueba que no tiene consecuencias. Y esto está también vinculado a un segundo proyecto que nosotros vamos a presentar este año, no solo el que reformula la 21.040, que es la educación pública, sino también la que reformula el sistema de aseguramiento de la calidad, incorporando otros tipos de evaluaciones que tengan, ¿no es cierto?, mucho más énfasis en el desempeño de mejoras, ¿no es cierto?, más globales, no solo asociados a los aprendizajes. Y por lo tanto, este es un presupuesto que a nosotros nos interesa que crezca, porque claramente evaluar los aprendizajes, especialmente sin consecuencias, sino más bien para fortalecer las lógicas de apoyo que puede establecer no la Agencia de la Calidad, sino que ahí viene la tarea del propio Ministerio y de los propios servicios locales para brindar, ¿no es cierto?, los apoyos necesarios de acuerdo a esa fotografía que es la evaluación, ¿no? Entonces, Felipe va a explicar en detalle el crecimiento. Gracias, ministro. Gracias. ¿Sí? Sí, por favor. Adelante. Presidente, gracias. Y por su intermedio,
Siguiendo en la línea que explicaba el ministro, y también respondiendo a las consultas asociadas a la asignación 01, denominada Evaluación de Logros de Aprendizaje, esta efectivamente presenta un incremento y el presupuesto otorgado y asignado lo que hace principalmente es permitir la implementación de las pruebas censales. De esta manera se da continuidad a las evaluaciones que se van a desarrollar el presente año, en el 2022, en esta materia, en materia de CIMSE. Pero también se están considerando un porcentaje asociado, y esto tiene que ver por el comportamiento de pago de los contratos y convenios asociados a la aplicación de estas pruebas, un porcentaje importante de arrastre que va a quedar como parte de la ejecución que se inicia este año. Esto, como son grandes contratos, en su mayoría tienen modalidades bianuales, por lo tanto, lo que no se termina de pagar este año termina de ocurrir el año siguiente, por lo tanto, eso se proyecta también en el presupuesto y se incorpora como parte del presupuesto. No obstante, aquella explicación más de carácter de flujo de gasto, de pago, se incorporan también otras líneas asociadas al sistema de evaluación. No solo se considera el censo, sino que el CIMSE, sino que también se está considerando una serie de evaluaciones en el plano internacional. Esto a propósito del Plan Nacional de Evaluaciones, que es un plan que hoy día está vigente hasta el 2026 y que comprende, por ejemplo, pruebas como la TIMSS, la ISILS y la CES, que son pruebas internacionales y que abordan distintas dimensiones de logros de aprendizaje. De esta manera, presidente y diputados, senadores, con el presupuesto asignado en esta asignación, lo que se busca es poder cubrir la necesidad del sistema en general, de poder dotarlo además de información asociada a este sistema de evaluación en diferentes niveles y dimensiones, a propósito de un ecosistema de pruebas que se está proponiendo, de carácter muestral, de carácter censal, como es el CIMSE, y también en distintas dimensiones de logros de aprendizaje. Por eso que se presenta un incremento en esta asignación. Muy bien, se ofrece la palabra. Sí, senadora Proboste, adelante. Presidente, sobre el tema de la Agencia de la Calidad quisiera preguntar, y dado el incremento que tiene en el presupuesto, el ex subsecretario de Educación, después de una visita a la región de Atacama, producto de los problemas que largamente hemos enumerado y hemos puesto en conocimiento del ministro en la región de Atacama, señaló públicamente y en una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el compromiso de instalar una oficina de la Agencia de Calidad en Atacama. Entonces, me gustaría saber si dentro de este incremento está considerado el compromiso hecho públicamente. No sé si el señor subsecretario heredó este compromiso o si se quiere referirse a él. Señor presidente, me comprometo a revisar aquel compromiso y como bien dice la senadora, los compromisos son de gobierno, por tanto voy a hacerme cargo de él viendo cómo quedó en esta partida, ¿no? Todo lo que es de carácter operacional en el caso de la agencia viene disminuyendo, por lo tanto, si lo miramos solo desde las cifras, se ve poco probable poder crecer con nuevas oficinas en alguna región en particular. Esto a propósito de lo que se señala en la partida, básicamente. Bien, pero en todo caso... Sí, señor presidente. Sí, por favor, señor subsecretario. No obstante, podemos revisar alternativas que nos permitan reforzar el trabajo que efectivamente se requiere, porque finalmente lo importante es cómo se marca la presencia de la agencia en el territorio, ¿no? Bueno, pero en todo caso, vamos a dejar constancia de la opinión de la senadora Proboste, que seguramente será renovada más adelante en la discusión del presupuesto. Por ahora vamos a votar esta partida de Agencia de Calidad de la Educación, que me alegra a mí que subsista, a diferencia de algunas otras en nuestra región que han ido desapareciendo
por presiones de carácter político. Señor presidente, pone en votación el capítulo 03 correspondiente a la Agencia de la Calidad de la Educación. Senadora Órdenes. Voto a favor del capítulo. Diputado Naranjo. Diputado Barrera. A favor. Senador García. Diputado Cifuentes. Abstención. Diputado Mellado. Presidente. A favor. Terminada la votación, queda aprobado este capítulo 03 por 6 votos a favor y una abstención. Bien, vamos a interrumpir por un momento la secuencia de esto. Yo le aseguro que vamos a tener poco tiempo en esto, porque tenemos pendiente, y nos pidió que lo tratáramos hoy, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo íbamos a ver mañana en la mañana, pero el señor subsecretario está aquí y nos pidió por favor que lo viéramos hoy día, porque mañana tiene que viajar. Y por lo tanto vamos a volver sobre ese tema solamente y después seguimos exactamente como está la agenda. Hasta muy tarde, no se preocupe. Sí, no, solo para cerrar este capítulo, dos cosas. Yo les contaba que estamos acompañados hoy día por todos los jefes y jefas de servicio. Por lo tanto, en la presentación de JUNAEB nos acompaña Camila Rubio, quien va a hacer la presentación en detalle, también para poder contarnos el contexto de esto que también ha aparecido mucho hoy día respecto de los continuos reclamos del servicio de JUNAEB, y que yo entiendo que es una preocupación bien importante y es base muchas veces de la manifestación, no solo estudiantil, sino también de las quejas que podemos encontrar, ¿no es cierto?, o porque el servicio de alimentación no se entrega. Y lo segundo es reiterar el compromiso del subsecretario de acuerdo al requerimiento que ha hecho la senadora Proboste, porque efectivamente estoy chequeando y al parecer tenemos un compromiso con esta oficina efectivamente de Atacama, así que obviamente que tenemos que hacernos cargo de eso. Yo no estaba, por eso le digo. Yo le creo, no se preocupe. Está bien. Muchas gracias. Presidente, tengo una duda procedimental, porque yo no tengo considerado que vamos a tratar ahora a esta subsecretaría. No lo íbamos a tratar mañana. Eso, y entonces yo no traje ningún material, no he estudiado suficientemente el caso, entonces no entiendo cómo se cambian las cosas. No, el problema es que yo anuncié con tanta dinámica. El secretario Vergara nos había pedido ver yo no escuché, proyecto. No lo he escuchado. Yo lo dije ayer, lo repetí hoy día en la mañana, pero en esa parte probablemente estaba durmiendo. Me la salto porque usted entiendo no tiene los papeles, pero sí, la verdad es que la que vamos de ver es la que habíamos quedado a verlo hoy día. Ahora, y lo citamos para hoy día además. Necesitaba 3 a 4, se cambió en la mañana de 4 a 5. Sí. Después, ¿continuamos, seguimos con educación? Quiero ver lo siguiente, o sea, yo entiendo que además hay una cantidad de personas que fueron invitadas, que pidieron hablar ante la comisión y lo van a hacer. Yo los vamos a ver a todos, pero yo no puedo garantizarles el orden y la velocidad a la cual los vamos a ver. Así que, por favor, si permiten que pase el subsecretario. Y la verdad es que el tema de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la vimos de alguna manera cuando se expuso. Sí, ya lo... No, ya, exacto, el subsecretario, perdón, si me permite el asesor del diputado Cifuentes, en la semana pasada, cuando se expuso el ministerio, a diferencia de los otros subsecretarías, el subsecretario Vergara expuso completo los programas de su subsecretaría. Entonces, cosa simplemente de hacer la pregunta de qué se trata, si alguna cosa quedó en duda y lo despachamos rápido. Muchas gracias.